La esposa de mi hijo me dijo que olía a cloro y que no debería estar cerca de personas exitosas. Me llamo Sherwin Davis. Durante 30 años trabajé en mantenimiento de edificios, limpié oficinas, reparé tuberías y llevé botas de trabajo incluso a las cenas familiares. Lo que mi hijo Paul, con su flamante MBA, y su esposa diseñadora Mila nunca supieron era algo muy simple. Mientras ellos construían su ego, yo estaba construyendo un imperio. Me ignoraron en la cena de Navidad, demasiado avergonzados para presentar a su padre pobre ante sus amigos importantes. Dijeron que yo los hacía quedar mal. Publicaron en redes una frase que me dolió más que cualquier golpe. A veces hay que elegir la elevación sobre la obligación. Ahí decidí darles un regalo de Navidad que jamás olvidarían. Un solo mensaje en el chat familiar. Un par de estados de cuenta bancarios. Algunos documentos de propiedad. 4.2 millones de dólares en una lección de realidad. ¿Quieres saber qué pasó cuando la vida de este simple trabajador de mantenimiento chocó con el mundo de los profesionales exitosos? Dale al botón de suscribirte, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde estás viendo esto, porque la historia que viene se pone intensa. A veces, el conserje es el dueño del edificio. Déjame pintarte el cuadro completo de hasta donde llegó la falta de respeto. Todo empezó poco a poco, como suele pasar. Hace 2 años, cuando Paul se casó con Mila, comencé a notar los cambios. De repente, mis invitaciones a cenar recibían excusas. Mis llamadas iban directo al buzón. Y cuando los veía, Mila me miraba con esa expresión que todos conocemos. Esa mirada que dice, «Me das vergüenza». Paul se graduó con su MBA en 2019 en la Universidad Estatal. Le costó $180.000. Lo que no le contó a su nueva esposa fue quien confirmó ese préstamo. Yo, el mismo hombre de mantenimiento que, según ellos, no entendía de negocios. La primera señal clara de que algo andaba mal llegó la Navidad pasada. Los había invitado a cenar en mi casa. Nada lujoso, carne asada con puré de papas, justo como solía preparar Sara, mi esposa, antes de que falleciera. Paul me llamó 2 horas antes de venir. «Papá, no podremos ir». «¿Todo bien, hijo?» «Mila no se siente bien». Más tarde descubrí que habían ido al country club de Oak Valley con los padres de ella. Lo publicaron en Instagram. Ella con un vestido rojo, él con su blazer azul marino, brindando con copas de champán. El pie de foto decía: «Cena de Navidad con la gente que importa». La gente que importa. 3 palabras que dolieron más que cualquier golpe que haya recibido. Pero me quedé callado. Sara siempre decía que yo era demasiado paciente con Paul. Ese chico necesita límites, Sherwin. No puedes amar a alguien hasta que te respete. La segunda señal llegó este verano. Paul fue ascendido a analista senior en su empresa. Organizaron una gran fiesta en su condominio. Encimeras de granito, ventanales del piso al techo, vista al centro de la ciudad. Valor estimado, $425.000. Pago inicial, $75.000. ¿Y adivina quién puso ese pago inicial? El mismo padre pobre del que se avergonzaban. Me enteré por mi hermana Maggie, que lo supo por Tommy, mi sobrino, quien escuchó de un compañero de trabajo que estuvo allí. 23 personas celebrando el éxito de Paul. Su padre no era una de ellas. Cuando se lo mencioné más tarde, Paul se puso a la defensiva. «Papá, fue solo con gente del trabajo. No la habrías pasado bien. ¿Por qué no disfrutaría celebrar el éxito de mi hijo? Es que, no encajarías con esa gente. Esa gente. Los que trabajaban con él. Los que importaban». Mila lo empeoraba todo. Tenía una forma de hablarme, lenta, cuidadosa, como si me explicara electricidad a un niño. «Sherwin, tienes que entender. La carrera de Paul es muy delicada. La imagen es importante en su industria. Imagen». Mis botas de trabajo y mi uniforme de mantenimiento aparentemente daban la imagen equivocada. La tercera señal fue la más dolorosa. Hace 2 meses, me encontré con Mila en el supermercado donde a veces compro materiales para mis propiedades en alquiler. Estaba con 2 amigas, bolsos de diseñador, maquillaje perfecto, mechas costosas. Le sonreí y levanté la mano.
Hola, Mila. Su rostro se puso blanco. Dio un paso atrás. Oh, hola. No me presentó a sus amigas. Ni siquiera reconoció que yo era parte de su familia. Una de ellas preguntó: ¿quién es él? Esperé a que dijera, el padre de Paul o mi suegro. Algo. Pero en cambio respondió: solo alguien del vecindario. Solo alguien del vecindario. 30 años amando a ese chico. 3 años llorando solo la muerte de mi esposa. Y para ellos, yo era solo alguien del vecindario. Pero aquí viene lo que más me dolió. Mientras se avergonzaban de su padre pobre, no tenían problema en usar su dinero. El coche de Mila, un BMW X3 del 2022, blanco ártico, tenía un saldo de $47.000. ¿Quién confirmó ese préstamo? Yo. Sus seguros, las cuotas de registro, el mantenimiento, todos respaldados por mi crédito. Ese mismo crédito que creían inútil porque venía de un hombre que limpiaba edificios. Su boda, hace 3 años. $50.000 de contribución del viejo papá. La fotografía, las flores, el salón mejorado, todo pagado con mis cheques de mantenimiento. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver cómo Paul se transformó en alguien que ya no reconocía. El mismo niño que me ayudaba a arreglar grifos con fugas ahora fingía no saber usar una herramienta. El chico que se sentía orgulloso de cambiar el aceite conmigo, ahora actuaba como si el trabajo manual fuera indigno de él. Sara siempre decía que Paul tenía potencial. Es inteligente, Sherwin. Solo no dejes que olvide de dónde viene. Pues lo olvidó. Y su esposa se encargó de que no lo recordara. Hace 3 semanas decidí hacer una pequeña prueba. Llamé a Paul desde el teléfono de mi oficina en lugar del celular. El número aparecía como Davis Holdings LLC. Contestó al primer timbrazo. Hola, habla Paul Davis. Hola, hijo, soy papá. Pausa larga. Luego. Ah, papá. Pensé que eras, no importa, ¿qué pasa? ¿Pensaste que era qué, Paul? Nada, solo que tu número se veía diferente. Davis Holdings, LLC. El nombre de la empresa estaba justo en su identificador de llamada. Pero ni siquiera preguntó qué era. No mostró la menor curiosidad por saber por qué su padre conserje llamaba desde una línea de negocios. Ahí lo supe con certeza. No solo estaban avergonzados de lo que hacía para vivir. Habían descartado por completo la idea de que yo pudiera ser algo más que lo que veían en la superficie. Fue entonces cuando empecé a planear mi regalo de Navidad. Había mucho en juego si me quedaba callado y dejaba que todo siguiera así. Primero, mi relación con mi hijo. Cada mes que pasaba, Paul se volvía más distante, más arrogante, más convencido de que su MBA lo hacía superior al hombre que lo había criado. Si seguía en silencio, lo perdería por completo. No por la muerte ni por la distancia, sino por su propio orgullo. Y ese es un tipo de dolor muy particular. Segundo, mi legado familiar. Sara y yo habíamos pasado 35 años construyendo algo juntos. Ella trabajaba como secretaria escolar mientras yo aprendía el oficio de mantenimiento. Ahorramos cada dólar que pudimos y, cuando Paul tenía 12 años, invertimos en nuestra primera propiedad en alquiler. Sara se encargaba de las cuentas. Yo de las reparaciones. Éramos socios en todo. Después de que ella falleció hace 3 años, seguí construyendo lo que habíamos empezado. No por mí. Por Paul. Por esos nietos que Mila prometía pero nunca llegaron. Por el apellido Davis, para que significara algo. Pero si Paul nunca llegaba a saber lo que habíamos construido, si seguía creyendo que su éxito era fruto exclusivo de su genialidad mientras miraba por encima del hombro al padre fracasado, entonces nuestro legado habría muerto con Sara. Y había algo más, algo que dolía incluso más, mi respeto propio. Llevaba 3 años siendo paciente, comprensivo, inventando excusas para justificar su comportamiento. Porque el duelo me había dejado con tanto miedo a perder lo poco que me quedaba de familia, que aceptaba cualquier cosa con tal de no quedarme solo. Pero la paciencia sin límites no es paciencia. Es permitir el abuso. Cada vez que dejaba pasar los comentarios de Mila. Cada evento al que no me invitaban. Cada vez que Paul actuaba avergonzado de mí.
Yo les estaba enseñando que su falta de respeto no tenía consecuencias. Los estaba entrenando para tratarme como basura. Y todavía había más en juego, algo que saldría a la luz más adelante. Paul no tenía idea de cuánto dependía su cómoda vida del crédito y la generosidad de su padre vergonzoso. Su hipoteca para el condominio necesitó un codeudor con activos sustanciales. Ese era yo. El préstamo del coche de Mila requería a alguien con 850 puntos de crédito y un ingreso mensual alto. También yo. Su programa de MBA, con préstamos estudiantiles de $180.000, exigía un garante con solvencia comprobada. ¿Adivina quién fue? El padre pobre. Su boda. Los padres de Mila aportaron $20.000. El salario de Paul apenas alcanzaba para cubrir sus gastos mensuales. Mis $50.000 marcaron la diferencia entre una ceremonia modesta y la celebración extravagante que Mila exigía. La Navidad se acercaba. El 15 de diciembre envié un mensaje al chat familiar. Cena de Navidad en mi casa. 25 de diciembre, 5 de la tarde. Carne asada, puré de papas, todos los acompañamientos. Receta de Sara. Espero verlos a todos allí. 12 personas estaban en ese chat. Mi hermana Maggie y su esposo Frank, sus 3 hijos, mi sobrino Tommy y su esposa, mi cuñado George, la hermana de Sara, Patricia, con su familia y por supuesto, Paul y Mila. 11 personas respondieron en menos de 2 horas. No me lo pierdo. Ya quiero que llegue. ¿Llevo el postre? ¿Y Paul y Mila? Silencio absoluto. El 18 de diciembre, 3 días después, Paul por fin escribió. Ni una llamada, solo un mensaje de texto. Papá, Mila y yo no podremos ir a la cena de Navidad. Tenemos planes en Aspen. Un viaje de esquí con los Henderson ya reservado. Los Henderson, los amigos de universidad de Mila. Los del dinero del startup tecnológico. Los de la casa de vacaciones. Los que importaban. Me quedé mirando ese mensaje durante 20 minutos. 30 años de cenas navideñas. 30 años de tradición. Y era la primera Navidad, desde la muerte de Sara, en la que de verdad me ilusionaba tener a la familia reunida otra vez. Y ellos eligieron extraños en Aspen en lugar del potro Ust de su padre. Pero lo que más me dolió no fue que no vinieran, sino cómo me lo dijeron. Un mensaje de texto. Sin una llamada. Sin una explicación. Sin un lo siento, papá. Solo un seco, ya está reservado. Como si yo fuera un compromiso menor que había que borrar del calendario. Fue ahí cuando entendí algo. Si dejaba pasar esto, si simplemente respondía. Está bien, diviértanse esquiando. Y fingía que no dolía. No solo perdería una cena de Navidad. Perdería a mi hijo para siempre. Estaría aceptando un futuro donde siempre sería el plan de respaldo. El contacto de emergencia que nunca llaman. El codeudor que usan pero jamás reconocen. La reunión familiar se celebraría sin ellos. 11 personas alrededor de mi mesa y 2 sillas vacías. Todos preguntarían. ¿Y Paul y Mila? Y yo tendría que explicar que estaban demasiado ocupados con gente importante para pasar la Navidad con su familia. Fue entonces cuando decidí que si querían descubrir quién era realmente importante en sus vidas, quizás había llegado la hora de que aprendieran cómo se ve la vida sin el apoyo del padre del que se avergonzaban. Las apuestas eran claras. O me hacía respetar ahora, o pasaría el resto de mi vida siendo dado por sentado por las mismas personas que se suponía debían amarme más. El 20 de diciembre decidí llamar directamente a Paul. Contestó al tercer timbrazo. Hola, papá. Paul, recibí tu mensaje sobre Navidad. Sí, lo siento por eso. Lo de Aspen surgió a último momento. ¿Surgió? ¿Cuándo exactamente? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo surgió esta oportunidad? Porque los viajes de esquí no se reservan de un día para otro. Requieren planificación, reservas, tiempo libre en el trabajo. Silencio. No lo sé, papá. Hace unas semanas, tal vez. ¿Unas semanas? ¿Antes de que enviara la invitación de Navidad? Mira, estoy en el trabajo ahora. ¿Podemos hablar luego?
Ponme en altavoz, Paul. ¿Qué? Ponme en altavoz. Quiero que Mila escuche esto también. Otra pausa. Se escucharon murmullos, y luego la voz de Paul, más lejana. De acuerdo, estás en altavoz. Hola, Sherwin, dijo Mila con una voz fingidamente dulce, como si hablara con un niño. Mila, Paul, quiero entender algo. Sabían del viaje desde hace semanas, y esperaron 3 días después de mi invitación para decirme que no vendrían. No queríamos herir tus sentimientos, respondió Mila. ¿Mintiendo? No mentimos, dijo Paul, ¿Solo qué? ¿Esperaban que no notara que estaban evitando pasar la Navidad con su familia? Silencio. Paul, ¿recuerdas la Navidad pasada? Cancelaron 2 horas antes de la cena. Papá, eso fue diferente. Mila estaba enferma. No, no lo estaba. Fueron al country club de Oak Valley con los padres de ella. Más silencio. Luego, la voz de Mila, más cortante. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? El punto es que también me mintieron entonces. No mentimos, dijo Mila, solo cambiamos de planes. ¿Sin avisarme, otra vez? Mira, Sherwin, dijo ella, ya sin disimular, este es exactamente el problema. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios amigos. No podemos organizar todo según tu horario. ¿Mi horario, Mila? Es la cena de Navidad con la familia. ¿Tu familia? Dijo ella, no la mía. Eso dolió como una bofetada. ¿Perdón? Dije que es tu familia. Yo tengo la mía, mis propias tradiciones. Te casaste con Paul. Eso te hace parte de esta familia también. En los papeles, tal vez. Paul intervino. Mila no quiso decir eso. Sí, sí lo quise decir, lo interrumpió ella, con voz firme. Sherwin, eres un buen hombre, pero tienes que entender algo. Paul y yo estamos construyendo una vida con personas de nuestro círculo social. Gente que comparte nuestros intereses, nuestro nivel educativo, nuestro entorno. ¿Tu entorno? Gente profesional. Personas que entienden de negocios, de cultura, de etiqueta social. ¿Y yo no? Tú trabajas en mantenimiento, Sherwin. Hueles a cloro y a aceite de motor. Usas botas de trabajo para ir a los restaurantes. No sabes diferenciar un vino de un jugo de uva. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. La voz de Paul apenas fue un susurro. Mila, ¿qué? Hizo una pregunta y le di una respuesta honesta, respondió ella con total frialdad. Respiré hondo. Conté hasta 5. Mila, gracias por tu honestidad. De nada, dijo, con esa voz satisfecha que deja un sabor amargo. Paul, ¿tú también sientes lo mismo? Hubo una pausa. Una demasiado larga. Papá, tienes que entender nuestra posición. Mi carrera está despegando. Las personas con las que nos relacionamos son contactos importantes, oportunidades de negocio, futuros socios. Y yo soy una vergüenza para ti, ¿verdad? No, no es eso, papá. Solo que eres diferente. ¿Diferente? Sí. No malo, no equivocado. Solo, diferente. Diferente. Como si yo fuera algún animal exótico que no podían llevar al club de campo. Entiendo, dije con calma. Disfruten su viaje de esquí. Papá, no seas así. Colgué. Me quedé sentado en la cocina durante 10 minutos, mirando el teléfono, escuchando en mi cabeza una y otra vez las palabras de Mila. Trabajas en mantenimiento. Hueles a cloro y aceite de motor. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión. Si querían juzgarme por mi uniforme de trabajo, entonces era hora de que descubrieran que había estado construyendo mientras ellos se avergonzaban de mí. Tenía arreglos que hacer. A la mañana siguiente, el 21 de diciembre, hice 3 llamadas. De esas que sorprenderían a cualquiera que piense que un trabajador de mantenimiento solo sabe arreglar baños. La primera fue a Marcus Thompson, del First National Bank. Marcus ha sido mi banquero de negocios durante 15 años. La mayoría de la gente no imagina que el tipo con el uniforme de trabajo tiene un banquero personal que lo llama señor Davis y le ofrece café en su oficina.
Señor Davis, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Marcus, necesito estados de cuenta actualizados de todas mis cuentas, personales y de negocios. Y también el resumen del portafolio de propiedades del que hablamos el mes pasado. ¿El completo, con los valores de mercado actuales? Exacto. Todo en un solo paquete. ¿Para cuándo lo necesita? Mañana por la mañana sería perfecto. Haré que Jennifer prepare todo. ¿Vendrá usted a recogerlo o desea que se lo enviemos? Iré personalmente. Y Marcus, quiero que todo esté impreso en papel membretado del banco. Documentación oficial. Por supuesto, señor Davis. ¿Es para el contador? Algo así. La segunda llamada fue a Patricia Hernández, mi administradora de propiedades. Patricia maneja el día a día de mis rentas, cobra los pagos, atiende a los inquilinos, coordina reparaciones. Es profesional, inteligente y cuida mi portafolio como si fuera suyo. Sherwin, justo a tiempo. Acabo de terminar los reportes de diciembre. Perfecto, Patricia. Necesito un favor. ¿Podrías prepararme un resumen con las 12 propiedades, las tarifas de renta actuales, el estado de ocupación y los ingresos mensuales? Por supuesto, ¿el informe completo? Sí. Y añade las proyecciones anuales de ingresos. Eso mostrará un total de unos $379,000 para este año. $379,000. Más de lo que Paul ganó en 2 años en su elegante trabajo de analista. Perfecto, dije. Envíamelo esta noche. Ya lo estoy escribiendo. La tercera llamada fue a Robert Sterling, mi abogado de bienes y herencias. Robert maneja mis asuntos legales desde que compré mi primera propiedad. Él fue quien creó Davis Holdings LLC, la empresa que estructuró todo para minimizar impuestos y maximizar crecimiento. Robert, hablas Sherwin Davis. Sherwin, ¿cómo estás? ¿Listo para Navidad? Trabajando en ello. Necesito que me prepares un documento, un resumen de mis bienes, beneficiarios, valoraciones actuales, lo esencial. ¿Todo bien, Sherwin? Todo en orden. Solo quiero que mi familia entienda algunas cosas. Entiendo. ¿Qué tan detallado lo necesita? Lo suficiente para que sea claro, pero fácil de entender. Puedo tenerlo listo para la víspera de Navidad. ¿Incluyo los cambios recientes? Los cambios recientes. Se refería a la eliminación de Paul como beneficiario principal después del incidente de la fiesta de ascenso. Robert me había aconsejado esperar 6 meses antes de hacerlo permanente. Un abogado prudente. Incluye una nota que diga que las designaciones de beneficiarios están en revisión, pendientes de conversaciones familiares. Entendido. Esa misma tarde pasé por el Country Club de Oak Valley para confirmar mi reservación de Año Nuevo. He sido miembro durante 8 años. Claro, la mayoría no imagina que un trabajador de mantenimiento puede pagar una membresía de club. Pero eso es porque la mayoría no hace las preguntas correctas. El maitre, Charles, me saludó en la entrada. Buenas tardes, señor Davis. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Charles, quería confirmar mi reservación de Año Nuevo. Mesa para 15. Ah, sí, la reunión familiar. Los tenemos en el comedor privado a las 7. ¿Desea la selección habitual de vinos? La selección habitual era una botella de $300, un vino que descubrí durante una de mis cenas en solitario allí. Curioso lo que uno aprende cuando deja de intentar impresionar a los demás. Perfecto, Charles. Excelente. Lo esperamos a usted y a su familia, señor Davis. De regreso a mi camioneta, pensé en el comentario de Mila. No sabes diferenciar un vino de un jugo de uva. Charles se reiría bastante de eso. Aún me quedaba una parada. El almacén donde guardo todos mis documentos importantes. Escrituras, registros comerciales, declaraciones de impuestos, estados de inversión. 25 años de construir algo real, mientras todos asumían que yo apenas sobrevivía. Mañana recogería los documentos del banco. Esa misma noche, enviaría mi regalo de Navidad al chat familiar. Pero antes, quise revisar las fotos que Sara y yo tomamos cuando compramos nuestra primera propiedad. El pequeño dúplex de Maple Street. 2 unidades.
Precio de compra, $24.000. Sara estaba tan emocionada que insistió en tomarse una foto frente al cartel de vendido. Habíamos construido algo juntos. Algo real. Algo que merecía respeto. Y había llegado el momento de que mi familia viera con sus propios ojos lo que eso significaba. El 22 de diciembre trajo la clase de humillación que obliga a un hombre a actuar. Estaba en casa de mi hermana Maggie, ayudándola a preparar la cena familiar del 24. Ella se ofreció a organizar la reunión extendida ya que Paul y Mila no vendrían a la mía. Maggie estaba en la cocina, preparando su famosa cazuela de jotes, mientras yo arreglaba una puerta de gabinete que llevaba meses floja. «Sherwin, pásame mi teléfono», me pidió desde la estufa. «Quiero mostrarte las fotos del ascenso de Tommy». Tomé el móvil del mostrador. La pantalla ya estaba abierta en Instagram. Y allí, en la parte superior del feed, estaba la última publicación de Mila, una selfie. Mila con una chaqueta de esquí de diseñador, maquillaje perfecto, nieve artificial cayendo detrás de ella. El pie de foto me revolvió el estómago. Vibras de Aspen con mi amor. Agradecida de haber elegido la elevación sobre la obligación esta Navidad. Elegir la elevación sobre la obligación. Su cena de Navidad con la familia era, para ella, una obligación. Pero eso no fue lo peor. Seguí deslizando entre los comentarios. Sus amigas no paraban de adularla. «Sí, reina. Te lo mereces, preciosa. Ustedes se merecen lo mejor. Mucho más que esas aburridas reuniones familiares. Vivir su mejor vida». Y luego, Mila respondió a un comentario que me hizo hervir la sangre. «A veces tienes que elegir entre la gente que te eleva y la que te arrastra hacia abajo. Nosotros estamos enfocados en la elevación ahora. Gente que te arrastra hacia abajo». Eso era yo. El padre que confirmó el préstamo de su coche. El que pagó la mitad de su boda. El que puso el dinero del anticipo del condominio desde el que estaba publicando. Yo era el que los arrastraba hacia abajo. «Maggie, mira esto», le dije, pasándole el teléfono. Leyó la publicación, y su expresión se volvió más oscura con cada línea. Esa mujer, se contuvo. «Sherwin, esto es inaceptable». «Hay más», dije. «Mira los comentarios». Ella siguió deslizando el dedo por la pantalla, negando con la cabeza. «Elevación sobre obligación», repitió. «Esa obligación es su familia. Tu familia». Sigue leyendo. Llegó a la parte donde Mila hablaba de elegir a las personas que te elevan. Su rostro se puso rojo. «Se acabó. Voy a llamar a Paul ahora mismo». «No, Maggie, no lo hagas». «¿Por qué no? Alguien tiene que decirle que su esposa está humillando públicamente a su padre. Porque esta no es tu pelea. Es la mía». Pero Maggie ya estaba tomando capturas de pantalla. «Voy a enviarlas al chat familiar. Todos deberían ver lo que realmente piensan de nosotros. Maggie, por favor». Demasiado tarde. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar con notificaciones. El grupo familiar explotó. «George, mi cuñado. ¿Esto va en serio?» «Tommy, mi sobrino. Tío Sherwin, lo siento tanto. Esto es asqueroso». «Patricia, la hermana de Sara. Durante 25 años he visto a Sherwin tratar a ese chico como a un rey, y así le paga». «Jennifer, la esposa de Tommy. ¡Qué falta de respeto! Sherwin no se merece esto». «Frank, el esposo de Maggie. Conozco a Sherwin desde hace 20 años. Es el mejor hombre que he conocido. Esto me da náuseas». Pero entonces llegó el mensaje que me empujó al límite. Paul se había unido al chat. Todos necesitan calmarse. Mila no quiso decir nada con esa publicación. Solo está emocionada por el viaje. George respondió enseguida. «Elevación sobre obligación, ¿qué quiso decir exactamente con eso, Paul?» «Solo significa que estamos enfocados en experiencias positivas», dijo Paul. «No hay nada malo en eso». Patricia replicó. «¿Experiencias positivas? La cena de Navidad con tu padre no es una experiencia positiva». «Paul, eso no fue lo que quise decir. Tommy,
Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque suena como si defendieras a tu esposa por llamar a tu padre un lastre en tu vida. Están exagerando todo esto. Papá entiende nuestra situación, ¿verdad, papá? 12 personas en ese chat. 11 me defendían. Y mi propio hijo, pidiéndome que lo ayudara a fingir que comprendía por qué su esposa se sentía cómoda burlándose públicamente de su familia. Escribí una sola respuesta. Entiendo perfectamente, Paul. Y lo hacía. Entendía que habían ido demasiado lejos. Que lo habían hecho demasiado público, demasiado humillante. Mila ya no me había faltado el respeto en privado. Ahora lo había hecho frente a cientos de seguidores. Había convertido los asuntos de mi familia en su contenido. Mi invitación navideña, en su broma favorita. Los comentarios en su publicación seguían llegando. Más amigas elogiando su decisión de priorizar la elevación sobre la familia. Más likes. Más compartidos. Más gente descubriendo que Mila Davis consideraba al padre de su esposo como algo que debía evitarse. Pero entonces ocurrió algo interesante. Algunos comentarios empezaron a cambiar de tono. ¿En serio estás dejando la cena familiar por un viaje de esquí? Un poco cruel llamar obligación a la familia, ¿no crees? Mi esposo jamás me dejaría hablar así de su padre. Mila comenzó a borrar los comentarios negativos. Pero las capturas de pantalla viven para siempre. Y ya había gente que las había guardado. Esa misma noche recibí una llamada de Paul. Su voz sonaba alterada. Papá, Mila está muy molesta. Su publicación está recibiendo comentarios negativos. Me lo imagino. La gente la está llamando egoísta, cruel. Una compañera de trabajo la compartió diciendo que la hace ver mal. Las acciones tienen consecuencias, Paul. Papá, tienes que hacer algo. Quizás podrías publicar algo apoyándonos. Mostrar que estás bien con nuestra decisión. ¿Quieres que mienta por ustedes? Quiero que seas comprensivo, como siempre lo has sido. Como siempre lo he sido. El padre paciente que inventa excusas para su hijo ingrato. El hombre comprensivo que finge que el desprecio no duele. Paul, necesito preguntarte algo, dije con voz tranquila, y quiero una respuesta honesta. De acuerdo. ¿Te avergüenzas de mí? Silencio. Demasiado largo. Papá, es complicado. No, no lo es. ¿Es sí o no? ¿Te avergüenzas de tu padre? Otra pausa. A veces. A veces. Esa palabra quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Gracias por ser honesto. Papá, espera. Colgué. Me quedé sentado en mi cocina mirando las tarjetas de Navidad esparcidas sobre la mesa. Tarjetas de mis inquilinos agradeciéndome por ser un buen propietario. Tarjetas de la iglesia, donde había financiado en silencio el nuevo sistema de calefacción. Tarjetas de los becarios del colegio comunitario, agradeciendo el fondo de ayuda anónima que había creado. Personas que valoraban lo que hacía. Personas que sabían cuánto valía. Mañana sería Nochebuena. El momento de que mi familia aprendiera también cuánto valía yo. 24 de diciembre, 8:47 de la tarde. La cena familiar en casa de Maggie estaba llegando a su fin. 11 personas que realmente querían pasar la Navidad juntas. 11 personas que no veían a la familia como una obligación. Por supuesto que hablamos de la ausencia de Paul y Mila, del post en Instagram, de la vergüenza que habían causado. Pero sobre todo, celebramos lo que sí teníamos, en lugar de lamentar lo que habíamos perdido. Tommy había sido ascendido en su firma contable. La hija de Patricia había sido aceptada en la escuela de enfermería. El pequeño negocio de George había tenido su mejor año. Logros reales. Relaciones reales. Respeto real. Cerca de las 8:30, la gente empezó a ponerse los abrigos, a despedirse, a hacer planes para la cena del día siguiente en mi casa. Una cena a la que Paul y Mila habían decidido no asistir. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Paul. Papá, ¿podemos hacer una videollamada? Mila quiere disculparse por la publicación. Demasiado poco, demasiado tarde. Pero sentí curiosidad. Quería ver qué aspecto tenía una disculpa de Mila.
Me aparté al cuarto trasero de Maggie y acepté la videollamada. El rostro de Paul apareció en la pantalla, incómodo. Mila estaba a su lado, con su maquillaje perfecto y una expresión cuidadosamente neutra. «Hola, Sherwin», dijo con su voz fingidamente dulce de siempre. «Mila, Paul. Quería disculparme por mi publicación en Instagram. No quise que sonara como sonó». «¿Y cómo querías que sonara?» «Solo estaba emocionada por el viaje. No pensé en cómo podrían interpretarse mis palabras». Interpretarse. Como si el problema fuera mi comprensión, no su intención. ¿Y qué hay de la parte donde dijiste que eliges a las personas que te elevan sobre las que te arrastran hacia abajo? Su sonrisa titubeó. Eso no era sobre ti, específicamente. Entonces, ¿sobre quién era, específicamente? Paul intervino enseguida. Papá, lo importante es que se está disculpando. ¿Podemos dejar esto atrás? ¿Dejar esto atrás? Como siempre, fingir que nada pasó. Aceptar sus disculpas vacías y permitir su falta de respeto. Paul, Mila, les agradezco que me hayan llamado. Ambos se relajaron, pensando que la crisis había terminado. Pero antes de colgar, añadí con calma. Tengo algo que quiero compartir con ustedes. Algo que quizá les ayude a entender por qué su familia está tan decepcionada en este momento. Abrí el chat familiar y empecé a escribir. ¿Qué estás haciendo, papá?, preguntó Paul. Les estoy enviando su regalo de Navidad. Algo que debí haberles mostrado hace mucho tiempo. Primero, subí los estados de cuenta que Marcus había preparado. 12 páginas con resúmenes de cuentas, listados de activos y reportes de ingresos empresariales. Después, el informe de propiedades de Patricia. 12 inmuebles en alquiler, valores de mercado actualizados, ingresos mensuales y proyecciones anuales. Finalmente, el resumen patrimonial que Robert, mi abogado, había elaborado. Valoraciones de activos, participaciones empresariales, cuentas de inversión, todo sumando una cifra que dejaría mudos a los compañeros de MBA de Paul. El chat familiar estalló con notificaciones. Todos estaban viendo los documentos en tiempo real. Papá, la voz de Paul sonaba confundida. ¿Qué es todo esto? Esto, hijo, es lo que siempre te dio vergüenza conocer de tu padre. Mila se inclinó hacia el teléfono, entrecerrando los ojos para leer mejor los documentos. Su rostro se volvió pálido. ¿Estos números son reales? Cada dólar, Mila. Cada propiedad, cada activo, cada fuente de ingreso. Todo ganado por el trabajador de mantenimiento que huele a cloro y aceite de motor. Vi a Paul desplazarse por las páginas en su teléfono. Su expresión pasó de la confusión, al asombro y finalmente al pánico. Papá, aquí dice que posees 12 propiedades de alquiler. Correcto. Con un valor total de $4.2 millones. Según la valoración actual del mercado, sí. Y un ingreso mensual de $31.650. Este mes fueron 32.000. Diciembre siempre trae algunos recargos por pagos atrasados. Mila arrebató el teléfono de las manos de Paul. Ingresos anuales de $379.800. Antes de impuestos y gastos, aclaré. El ingreso neto el año pasado fue de unos 320.000. El chat familiar estaba enloquecido. Mis parientes, al ver esos números por primera vez, entendían por fin lo que Paul y Mila habían sido demasiado ciegos para notar. Tommy. Tío Sherwin, ¿hablas en serio? Eres millonario. Patricia. Sherwin, ¿por qué nunca nos contaste esto? Maggie. Nuestro hermano, el magnate inmobiliario. No lo puedo creer. Pero Paul y Mila no estaban celebrando. Estaban calculando. Lo vi en sus rostros. El préstamo del coche. El anticipo del condominio. La cofirma del MBA. La contribución de la boda. Papá, dijo Paul con una voz pequeña, ¿desde cuándo tienes este dinero? Compré mi primera propiedad hace 23 años. Tu madre y yo empezamos con un pequeño dúplex en Maple Street. $24.000. Ahorramos durante 2 años para pagar el anticipo. Pero tú siempre dijiste. ¿Qué dije, Paul? Que eras pobre.
Yo nunca dije eso, Paul. Tú lo asumiste. Me miró en silencio. Viste mi uniforme de trabajo y decidiste que yo era un fracasado. Nunca te preguntaste qué hacía con mis cheques. Nunca te interesó saber cómo podía cofirmar tus préstamos, contribuir a tu boda o ayudarte con el pago inicial del condominio. Mila por fin encontró su voz. El anticipo del condominio. $75.000 de la cuenta empresarial de Davis Holdings. El préstamo del coche. $47.000, cofirmado con tu crédito personal. Los préstamos del MBA. $180.000. Sí, respondí. Yo soy el garante. Si tú no pagas, pago yo. Paul estaba haciendo cuentas en su cabeza. Podía ver cómo los números se acumulaban, revelando la magnitud de cuánto había invertido su padre fracasado en su vida exitosa. Papá, ¿por qué nunca nos dijiste nada de esto? ¿Cuándo habría podido hacerlo, Paul? ¿En las cenas familiares a las que dejaste de venir? ¿En las llamadas que nunca devolviste? ¿O en las fiestas a las que no me invitaste porque no encajaba con tus amigos profesionales? Mila seguía mirando la pantalla de su teléfono, leyendo los comentarios del grupo familiar, viendo cómo todos conectaban las piezas del rompecabezas. El trabajador de mantenimiento que habían subestimado era, en realidad, el miembro más exitoso de la familia. Además, continué, siempre pensé que el éxito era algo más que dinero. Pensé que tenía que ver con el carácter, la lealtad, el respeto por las personas que te aman. Pero, al parecer, tu generación mide el éxito de otra forma. La imagen de Paul en la videollamada se congeló. No sabía si por el shock o por la conexión. Esto es lo que va a pasar, dije con serenidad. Mañana es Navidad. Voy a cenar con gente que realmente quiere pasar tiempo conmigo. Personas que no ven a la familia como una obligación. Gente que mide el éxito por cómo tratas a los demás, no por cuánto dinero tienes. Miré directamente a la cámara. Disfruten su elevación en Aspen. Cuando regresen, tendremos una conversación sobre respeto, gratitud y lo que realmente significa ser exitoso. Corté la videollamada. El chat familiar seguía ardiendo. Preguntas, felicitaciones, sorpresa, orgullo. Mi familia entendía por fin por qué había soportado tanto tiempo el desprecio de Paul, y por qué esa paciencia había llegado a su fin. A las 9:15 de la noche sonó mi teléfono. Paul. Rechacé la llamada. A las 9:18, Mila. Rechazada. A las 9:23, otra de Paul. Esta vez, contesté. Papá, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hacerlo. Pero no esta noche. Esta noche estoy celebrando la Navidad con gente que valora a su familia. Papá, por favor. Feliz Navidad, Paul. Disfruta el esquí. Colgué y apagué el teléfono. Era hora de ver qué enseñaría realmente mi regalo de Navidad. La mañana de Navidad trajo claridad, llamadas y consecuencias. Encendí el teléfono a las 7 de la mañana. 43 llamadas perdidas. 67 mensajes. La mayoría de Paul y Mila, otros de números desconocidos. La noticia se estaba esparciendo. El primer mensaje que leí fue de Paul, enviado a las 11:47 de la noche de Nochebuena. Papá, volamos de regreso mañana. Tenemos que hablar. Por favor, no hagas nada más hasta que lleguemos. No hagas nada más. Como si yo fuera el que había causado todo esto. Los mensajes de Mila eran más desesperados. Sherwin, por favor, llámame. Ha habido un malentendido. Puedo explicarlo. La gente está compartiendo capturas de nuestro chat familiar. Mis compañeros de trabajo están haciendo preguntas. Por favor, borra esos documentos. ¿Borrar los documentos? ¿Ocultar la verdad? ¿Fingir que su padre pobre en realidad era pobre, solo para que pudieran seguir avergonzándose de él en paz? A las 7:30 de la mañana sonó el teléfono otra vez. Paul, desde Aspen. Papá, gracias a Dios que contestas. Buenos días, Paul. ¿Cómo va el esquí? Papá, olvídate del esquí. Vimos el chat familiar. ¿Esos documentos son reales? Cada número. 4.2 millones en propiedades.
Valor actual de mercado. ¿Y ganas más de $300.000 al año después de gastos? Antes de impuestos. En realidad, se acerca más a 380. Silencio. Luego escuché la voz de Mila al fondo. Pregúntale por los préstamos. Papá, dijo Paul, Mila quiere saber, el préstamo del coche, el anticipo del condominio, los préstamos del MBA, ¿todo eso fue con tu dinero? Con mi dinero, mi crédito y mis activos, respondí. Todo lo que ha sostenido su estilo de vida. ¿Por qué no nos lo dijiste, papá? ¿Y cuándo, Paul? ¿Cuándo habría debido mencionarlo? ¿Durante las cenas familiares a las que dejaste de venir? Respondí con calma. ¿O en las llamadas que nunca contestaste? ¿O quizá en la fiesta de tu ascenso, a la que nunca me invitaste? Papá, eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes que no es justo, Paul? Pasar 2 años siendo tratado como un caso de caridad por las mismas personas que han estado viviendo de mi caridad. Mila tomó el teléfono. Sherwin, tienes que entender nuestra posición. La carrera de Paul se ha construido sobre préstamos que tú garantizaste, viviendo en un condominio que tú financiaste, manejando un coche que tú cofirmaste. Toda su vida de éxito, depende del trabajador de mantenimiento del que se avergüenzan. No estamos avergonzados, dijo Mila. Ah, ¿no? Repliqué. Publicaste en redes sociales que elegías la elevación sobre la obligación. Llamaste obligación al padre de tu esposo. Le dijiste a tus seguidores que preferías a la gente que te eleva antes que a los que te arrastran hacia abajo. Solo estaba emocionada por el viaje. No, Mila. Estabas humillando públicamente a tu familia. A mi familia. Paul volvió a tomar el teléfono. Papá, lo sentimos. Cometimos errores, pero publicar esos documentos en el chat familiar, ahora todos pueden ver nuestros asuntos privados. ¿Nuestros asuntos privados? Repetí. El dinero que aceptaron sin reparo ahora les resulta vergonzoso, ¿eh? ¿Solo porque la gente descubrió de dónde venía? Papá, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Saqué los documentos legales que Roberta había preparado. Los que había esperado no tener que usar nunca. Primer cambio, dije con firmeza, te retiro como cofirmante y garante de todos los préstamos. El coche, el condominio, las deudas estudiantiles, a partir de hoy, eres financieramente independiente. Papá, no puedes hacer eso. El banco requiere un garante con activos sustanciales y buen crédito, lo interrumpí, y ese soy yo. Pero estoy retirando mi garantía. El pánico se notó en su voz. ¿Qué significa eso? ¿Que tienes 30 días para encontrar otra forma de financiamiento o enfrentarás procedimientos por incumplimiento? Papá, por favor. Segundo cambio, continué. Davis Holdings LLC establecerá nuevas políticas para cualquier tipo de ayuda financiera familiar. Todo apoyo futuro requerirá contratos firmados que reconozcan el origen del dinero y muestren gratitud apropiada. ¿Quieres que firmemos contratos? Quiero que reconozcan la realidad. Durante 2 años vivieron como profesionales exitosos mientras trataban a su benefactor como una vergüenza. Eso termina hoy. Podía escuchar a Mila llorando al fondo. Lágrimas reales esta vez, no lágrimas para Instagram. Tercer cambio. El chat familiar se queda exactamente como está. Esos documentos muestran la verdad sobre sus actitudes y sus suposiciones. Permanecerán allí hasta que ambos se disculpen públicamente por su comportamiento. Papá, dijo Paul, desesperado, los compañeros de trabajo de Mila han visto esos números. Su jefe está haciendo preguntas. Esto está afectando su trabajo. Las acciones tienen consecuencias, Paul. Pero su reputación. ¿Y la mía? Lo interrumpí. ¿Qué hay de mi reputación? 2 años siendo tratado como si no valiera nada, excluido de tu vida porque no encajaba con tu imagen. ¿Te preocupaste por mi reputación entonces? Largo silencio. Luego, la voz de Paul, más pequeña ahora. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que decidan qué les importa más, su orgullo o su familia, su imagen o su integridad, sus suposiciones o la verdad. Papá, te amamos. El amor no son solo palabras, Paul. El amor se demuestra con acciones, con respeto,
apareciendo en la cena de Navidad en lugar de publicar frases sobre elevación sobre obligación. Lo arreglaremos. Tal vez lo hagan, pero no con palabras. No con disculpas. Con comportamientos que cambien con el tiempo. Mila volvió a tomar el teléfono. Sherwin, ¿y qué pasa con los préstamos? No podremos calificar sin tu respaldo crediticio. Entonces tendrán que tomar decisiones difíciles. Vendan el coche. Refinancien el condominio. Busquen alternativas más baratas. Vivan como los profesionales de clase media que realmente son, en lugar de fingir ser ricos con mi dinero. Eso no es justo, dijo Mila, sollozando. ¿No? ¿Sabes que no es justo? Trabajar 30 años construyendo algo real mientras tu propia familia te llama un obstáculo para su éxito. Eso no es justo. Escuché susurros, una conversación nerviosa entre ambos. La realidad finalmente se abría paso. Volamos a casa hoy mismo, dijo Paul. Por fin, respondí. La cena familiar es a las 5 de la tarde. Ya sabes la dirección. ¿Reconsiderarás lo del cofirmante? Depende. Depende de si aparecen y de cómo aparecen. Estaremos allí. Ya veremos. Colgué y me quedé sentado en la cocina, mirando el teléfono. El chat familiar seguía activo, lleno de reacciones a los documentos financieros. Mi familia finalmente comprendía lo que había construido. Lo que Paul y Mila habían sido demasiado orgullosos para ver. Pero la verdadera prueba no era el dinero. Era ver si elegirían la humildad sobre el orgullo, la familia sobre la imagen, la realidad sobre las apariencias. La cena de Navidad me diría todo lo que necesitaba saber. Las consecuencias empezaron antes de que Paul y Mila dejaran Aspen. A las 10 de la mañana del día de Navidad, me llamó mi sobrino Tommy. Trabaja en contabilidad en una firma mediana. Sabe de dinero cuando lo ve. Tío Sherwin, llevo 1 hora mirando esos estados de cuenta. No solo eres exitoso, eres rico. Muy rico. He tenido suerte, Tommy. ¿Suerte? Esto no es suerte. Son 30 años de trabajo duro e inversiones inteligentes. ¿Por qué nunca le contaste a nadie? No parecía importante. El dinero no lo es todo. Tal vez no, respondió Tommy, pero el respeto sí. Y Paul y Mila te deben una montaña de eso. Para el mediodía, la historia se había esparcido más allá de la familia. La publicación de Mila sobre la elevación sobre la obligación había sido capturada y compartida en grupos locales de redes sociales. La gente empezó a conectar los puntos. El trabajador de mantenimiento con un hijo malcriado y una esposa trepadora social. La cena de Navidad que despreciaron. El padre al que habían humillado públicamente. Los comentarios eran demoledores. Imaginen ser tan ingratos con su propia familia. La audacia de llamar obligación a cenar con tu padre en Navidad. Espero que ese viaje de esquí haya valido la pena por destruir la relación con su papá. Mila comenzó a eliminar sus cuentas de redes sociales. Demasiado tarde. Las capturas de pantalla son para siempre. A las 2 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. ¿Señor Davis? Soy Jennifer Martínez, del Canal 7 de Noticias. Nos gustaría entrevistarlo sobre su historia. ¿Mi historia? La situación de la cena de Navidad. Se ha compartido en varios grupos comunitarios. La gente la llama un ejemplo perfecto de valores familiares frente al materialismo. Rechacé amablemente. Esto no era sobre fama. Era sobre familia. Pero las llamadas continuaron. Estaciones de radio, periódicos locales. Alguien había convertido mi drama familiar en una historia viral sobre prejuicios de clase y respeto familiar. A las 3 de la tarde, Paul volvió a llamar. Papá, estamos en el aeropuerto, volviendo a casa, pero tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Despidieron a Mila. Sentí una punzada de culpa, que desapareció tan pronto como recordé la publicación en Instagram, la humillación pública, los años de desprecio. ¿Qué pasó? Su jefe vio las capturas del chat familiar. Dijo que mostraban mal juicio y reflejaban una falta de valores familiares. Que afectaban la imagen de la empresa. Lamento oír eso. ¿De verdad? Porque esto es tu culpa.
Expusiste nuestros asuntos privados. La culpa se esfumó por completo. Paul, dije con voz firme, tus asuntos privados consistían en gastar mi dinero mientras públicamente me llamaban una vergüenza. Tus asuntos privados, Paul, fueron publicar en redes sociales que elegías la elevación por encima de la obligación familiar. Mila no quiso decir eso, intentó justificar. Mila quiso decir cada palabra, y al parecer su jefa estuvo de acuerdo con mi opinión sobre su carácter. Papá, está destrozada. Y debería estarlo. Las acciones tienen consecuencias. ¿Y el perdón? ¿Y la familia? ¿Y el respeto? ¿Y la gratitud? Respondí. No puedes exigir perdón mientras te niegas a asumir responsabilidad. Paul colgó, pero volvió a llamar 10 minutos después. Papá, estaremos en la cena a las 5. Bien, dije. Lleguen con hambre y con humildad. La tarde trajo más llamadas, más atención en redes sociales y, por supuesto, más consecuencias. Los compañeros de trabajo de Paul habían visto la historia. Su jefe quería saber por qué Paul no había declarado la riqueza inmobiliaria familiar en sus formularios financieros. Resulta que, cuando tu padre respalda tus préstamos, eso cuenta como una conexión financiera familiar. Paul enfrentaba ahora una revisión de cumplimiento en su empresa. Su ascenso, que parecía seguro, de pronto estaba en duda. Su imagen profesional, cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la verdad. Pero la llamada más interesante llegó a las 4 de la tarde. Era Robert Sterling, mi abogado de confianza. Sherwin, me dijo, he estado recibiendo llamadas todo el día. La noticia sobre tu portafolio financiero ha llegado a oídos interesantes. ¿Qué tipo de oídos? Del tipo que invierte en bienes raíces. Del tipo que se asocia con administradores de propiedades exitosos. Ya tengo 3 propuestas serias de alianzas comerciales. Mi éxito silencioso de pronto ya no era tan silencioso. Y al parecer, un inversionista inmobiliario exitoso resultaba un socio mucho más valioso que un trabajador de mantenimiento embarazoso. Hay algo más, Sherwin, continuó Robert. Las fundaciones benéficas que apoyas de forma anónima preguntan si considerarías hacerlo público. Quieren que formes parte de sus juntas directivas. Tu historia está inspirando a nuevos donantes. Inspirando donantes. El mismo hombre que Mila consideraba demasiado vergonzoso para presentar ante sus amigos, estaba inspirando a filántropos adinerados. A las 4:30 de la tarde, comencé a cocinar. Asado, puré de papas, ejotes verdes. Las recetas de Sara. Comida sencilla, hecha con amor, el tipo de comida que solo la gente que realmente importa sabe apreciar. A las 4:45 de la tarde, el coche de Paul se detuvo en mi entrada. Un Honda Accord 2021, no el BMW con el que antes presumían en los eventos familiares. Aparentemente, ya habían comenzado a hacer ajustes financieros. Los observé desde la ventana de la cocina mientras permanecían dentro del coche por unos 5 minutos, conversando, tal vez discutiendo sobre qué decir, cómo enfrentarse al hombre que habían subestimado durante 2 años. Finalmente, se bajaron y caminaron hacia la puerta. Paul parecía agotado. Mila, rota. Su maquillaje perfecto de Instagram había desaparecido. Sus elegantes ropas de esquí, reemplazadas por unos jeans simples y un suéter. Parecía una persona completamente diferente. Paul tocó suavemente la puerta. Papá, estamos aquí. Abrí. Ahí estaban, de pie, como 2 niños atrapados en una mentira, avergonzados, inseguros, esperando su sentencia. Pasen, les dije. La cena casi está lista. Me siguieron hasta la cocina, la misma en la que una vez se habían sentido demasiado sofisticados para cenar en Navidad. De pronto, ya no parecía tan poca cosa para ellos. Papá, empezó Paul, necesitamos hablar. Lo haremos después de comer, respondí. Sara siempre decía que las conversaciones importantes se dan mejor con el estómago lleno. Serví el asado, el puré de papas y los ejotes verdes. Comida sencilla, preparada con cariño, justo el tipo de plato que Mila había considerado demasiado básico para su paladar refinado. Esa noche, comió cada bocado sin decir una palabra, sin levantar la mirada del plato. Paul intentó mantener una charla trivial,
El clima, el vuelo, el tráfico, cualquier cosa menos el elefante en la habitación. Después de cenar, pasamos a la sala, la misma donde, según ellos, yo era demasiado poco elegante para recibir a sus amigos. Esa noche, el lugar se sentía como una sala de audiencias. Papá, empezó Paul de nuevo, te debemos una disculpa. Me deben más que eso. Mila levantó la vista por primera vez. Tenía los ojos rojos. Lágrimas reales, no de espectáculo. Sherwin, lo siento. Dije cosas terribles. Estaba equivocada. Lo estabas. Pero el lo siento ya no es suficiente. Decir lo siento sirve cuando dañas a alguien por accidente. Esto no fue accidental. Fueron 2 años de desprecio deliberado. Paul se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que entiendan algo. El éxito no se trata de títulos laborales. No se trata de educación formal. Ni de impresionar a personas que ni siquiera los conocen. Los miré a ambos. El verdadero éxito se mide por el carácter, la lealtad, por cuidar a quienes te aman y por construir algo que perdure. Lo entendemos ahora, dijo Paul. No, todavía no. Pero si están dispuestos a aprender, tal vez lo hagan. La verdadera conversación apenas estaba comenzando. 6 meses después, todo había cambiado. Paul y Mila aprendieron, pero les costó perder casi todo antes de hacerlo. Sin mi respaldo crediticio, no pudieron mantener su estilo de vida. El BMW fue embargado. Tuvieron que vender el condominio y mudarse a un apartamento modesto en un vecindario mucho menos prestigioso. Mila consiguió trabajo en una empresa más pequeña, ganando apenas el 60% de su antiguo salario. Y Paul, tras su revisión de cumplimiento, recibió una reprimenda formal y un retraso en su ascenso. Pero ocurrió algo interesante en medio de su caída financiera. Descubrieron lo que realmente importaba. Paul comenzó a llamarme 2 veces por semana. No para pedirme dinero, sino para hablar de la vida, del trabajo, de las lecciones que estaba aprendiendo al observar cómo yo manejaba mis propiedades. Me hacía preguntas sobre inversiones inmobiliarias, sobre cómo construir riqueza a largo plazo, sobre paciencia y constancia. La que más me sorprendió fue Mila. Me pidió ayudar con mis propiedades en renta, la contabilidad, la comunicación con los inquilinos, la programación de mantenimiento. Dijo que quería aprender el negocio desde cero. Quería entender cómo se construye un éxito verdadero, en lugar de fingirlo. Acepté, pero con condiciones. Cada sábado trabajaban conmigo. Mila aprendió a calcular el retorno de inversión, a seleccionar inquilinos, a manejar solicitudes de reparación. Paul aprendió lo básico sobre reparaciones, inspección de propiedades y trato con los inquilinos. Ambos usaban ropa de trabajo, se ensuciaban las manos y comprendían, por primera vez, lo que realmente significa construir algo con esfuerzo. A los 3 meses, Mila hizo un comentario que me dejó claro que todo había cambiado. Sherwin, me dijo, antes me avergonzaba de que trabajaras en mantenimiento. Ahora me avergüenza no haber entendido que eras un empresario, que simplemente hacía su propio mantenimiento. Paul añadió, papá, pasé 4 años en la escuela de negocios aprendiendo teoría sobre el éxito, y tú pasaste 30 años construyéndolo de verdad. Para el 4.º mes, ya no solo contribuían con su trabajo. Las habilidades organizativas de Mila transformaron por completo mi sistema de gestión de propiedades. La formación financiera de Paul ayudó a optimizar mis estrategias fiscales y el momento de las inversiones. De ser dependientes, pasaron a convertirse en socios. El chat familiar también cambió. De ser una fuente de vergüenza, se transformó en una fuente de orgullo. Mis familiares compartían la historia de la transformación de Paul y Mila, cómo la humildad los llevó a una educación real, cómo perder un éxito falso les abrió la puerta a ganarse uno verdadero. Tommy empezó a pedirme consejos para comprar su primera propiedad en renta. La hija de Patricia quería aprender sobre inversiones inmobiliarias para financiar sus estudios de enfermería. Incluso Maggie admitió que siempre se había preguntado cómo era posible que yo fuera tan generoso cada vez que había una emergencia familiar. La dinámica de toda la familia cambió. Ya no era el tío callado con habilidades misteriosas para ayudar económicamente. Ahora era la historia de éxito familiar,
el ejemplo viviente de lo que 30 años de decisiones inteligentes y trabajo duro podían construir. El mes pasado, Paul y Mila compraron su primera propiedad en alquiler, un pequeño dúplex en el mismo vecindario donde Sara y yo habíamos empezado. Usaron sus propios ahorros para el pago inicial, calificaron para el préstamo con su propio crédito y esta vez, me pidieron consejo, no dinero. Mila publicó sobre ello en su nueva cuenta de Instagram. El pie de foto decía: orgullosa de seguir los pasos de mi suegro. El verdadero éxito requiere tiempo, humildad y aprender de quienes realmente han construido algo. Almohadilla agradecida, almohadilla legado familiar, almohadilla inversiones inmobiliarias. Los comentarios fueron distintos esta vez. Respetuosos, alentadores, provenientes de personas que entendían que ella había aprendido algo valioso sobre lo que realmente importa. La Navidad de ese año también fue diferente. Paul y Mila organizaron la cena en su nuevo apartamento. Comida sencilla, decoraciones simples, pero todos vinieron. Los 13 miembros de la familia, porque cuando tú apareces por la familia también aparece por ti. Durante la cena, Paul levantó su copa. Por mi padre, dijo, quien me enseñó que el éxito no consiste en impresionar a desconocidos, sino en cuidar de las personas que te aman. Mila añadió. Y por quien me enseñó que no puedes juzgar a alguien por su uniforme de trabajo. A veces, el conserje es el dueño del edificio. A veces, el trabajador de mantenimiento es la persona más exitosa de la sala. Pensé en Sara. En lo orgullosa que estaría de ver a Paul comprendiendo, por fin, lo que habíamos construido juntos. Lo que habíamos intentado enseñarle toda la vida. Después de la cena, cuando todos se marchaban, Mila me tomó del brazo y me dijo en voz baja: Sherwin, gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por no haberte rendido con nosotros. Por enseñarnos la diferencia entre parecer exitosos y serlo de verdad. La abracé. Mi nuera. Finalmente, parte de la familia. La familia no se rinde con la familia, le dije. Pero a veces, la familia tiene que ganarse el derecho de volver a ser familia. Ella asintió. Nos lo ganamos. Lo están haciendo cada día, respondí. Porque el respeto no se hereda, se gana. Y el éxito no se mide por lo que la gente cree que tienes, sino por lo que realmente has construido. ¿Alguna vez te han subestimado por tu trabajo o por tu origen? Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Y si esta historia te enseñó algo sobre la diferencia entre el éxito real y el éxito fingido, dale me gusta. A veces, la persona más exitosa de la sala es justamente aquella que nadie esperaba.